Tenemos segmento nuevo, segmento de psicopedagogía y se encargará nuestra queridísima Ana Andreata. Bienvenida a la cocina de aquí. Gracias. De verdad que qué bonito pues tener este segmento nuevo y de hecho conversábamos backstage que tiene mucho que ver con en parte de las entrevistas que ya hemos realizado. Hoy vamos a conversar sobre sobrevaloración de la inteligencia. Así Buenos es. días. Hola, encantada, gracias. Gracias de verdad por permitirme conversar sobre este tema y me encanta hacer un poco el cierre de todos los adultos que hablaron ahora, ¿ok? Porque efectivamente a nivel de empresa se está dando cuenta lo que nosotros veníamos alertando hacía mucho tiempo, que se estaba sobrevalorando el término inteligencia. O sea, por mucho tiempo se creía que una persona inteligente era lo que se necesitaba o es lo que se necesita. Y los papás generaron unas competencias y los docentes generaron unas competencias sobre una nota, una cuantificación numérica de lo que yo sé. Pero si nos damos cuenta, todos los días nos levantamos peleando más con las emociones que con los conocimientos. Exacto. Porque tú no necesitaste esta mañana para levantarte saber cuánto es raíz cuadrada de 8. Exacto. Vamos, no. Pero si tuviste que levantarte peleando contra ¿Cómo me sentía? querer o no venir al trabajo o tener o no que levantar a tu hijo. Y eso son emociones, ¿ok? Entonces cada vez que uno hace uso de emociones, pues te das cuenta que no solamente tienes que ser inteligente. Y ahora cada vez más lo estamos midiendo, ¿ok? La tolerancia que tienes en la calle cuando pasa algo que no sabes qué hacer. Cierto. Tú puedes ser muy bueno en matemáticas o puedes ser muy buen escritor, por ejemplo. Pero si no sabes qué hacer en la calle cuando una persona se cae y no sabes si la recojo, la ayudo o no lo ayudo, ¿okay? Esas son emociones. Entonces, eso hace que ahora efectivamente se esté retomando el valor de las emociones en la formación de estos chiquitos que venimos ahora en las escuelas, ¿ok? Entonces, el término inteligencia, y el término entendió inteligencia como el coeficiente intelectual que siempre evaluaban antes, ¿ok? Pues vamos, que lo dejamos atrás hace un rato largo. Entonces, ahora hablar esto que decían las personas que nos antecedieron de habilidades blandas, de entender que yo puedo ser muy inteligente, pero puedo no saber servir un café. Correcto. ¿Sabes? Ajá. Algo tan sencillo como, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres algo? Eso no me quita el título de profesional que tardé muchísimo tiempo a estudiar en la universidad. Totalmente. Es trato, ¿sabes? Es trato humano. Y ahora estamos tratando o intentando tomar conciencia no solo a los docentes, sino a los papás, ¿ok? El móntate en un ascensor con tu hijo y decir, dile buenos días al vecino. Esto entra mucho en tema de empatía también, como lo mencionábamos. ¿Usted considera que este es un trabajo que se debe ir realizando desde casa? ¿Hay que hacer algún cambio en tema del colegio? Que muchas veces Sí. se dan situaciones así. Sí. Al final esto tiene que ser paralelo, debe ser en casa, en el colegio, donde De siempre, vayas. tiene que ser de Y es vida. una decisión de uno también. Es una decisión. O sea, de hecho hay una fuerte propuesta de leyes emocionales y de incluirlos como currículum, porque es que venimos una generación de vacío, una generación de deudas, ¿ok? Porque es que por mucho tiempo se trató de inculcar el valor propiamente dicho de ser inteligente, ¿ok? Pero es que, dígame si es cierto o no, hay ciertas materias que por lo menos en mi época, y no es que quiera que se me caiga la cédula, pero habían materias también que lo que adolecías en casa, por lo menos en la escuela te lo reforzaban. Había más la cívica, la educación para el hogar, no sé qué, porque digo, para lo que es correcto en la tuya, de repente en la de tu compañerito no es lo correcto. Correcto. Lo que es esto, unos buenos días, no sé qué, que me parece que es tan primordial, Así es. esto también se ha perdido, se ha desnaturalizado. Y se ha desnaturalizado porque somos más mediáticos que estamos aquí y nos aislamos, ¿verdad? Entonces, sí es verdad que debe ser en la casa como en la escuela, pero en la escuela ya también quitaron lo que reforzaba esas cositas de casa. Es que es lo que te decía, o sea, generamos unas competencias sobre habilidades. No es que sean malas las habilidades cognitivas, vamos, que las vamos a necesitar, pero efectivamente te das cuenta que se ha perdido esa parte de relaciones sociales emocionales, ¿ok? Esa base importantísima que tiene que ver vital. con vida, y la tecnología es algo que nos está robando, ¿ok? Yo no necesito decirle técnicamente, hola, buenos días, ¿cómo estás? Te mando una carita feliz y tú asumes que yo te estoy diciendo todo esto que antes te decía, ¿ok? Exacto. Entonces eso está secando esas relaciones y te das cuenta que cada vez más es más difícil empatizar, cada vez más difícil
socializar. Y ojo, esta es la generación que nos va a cuidar a nosotros cuando seamos viejitos. Exacto. Así Las que- consecuencias, las Oh, consecuencias sí. a corto Sí. plazo van a ser muy fuertes. Sí, sí. Pero hace poco comentaba de que había un anteproyecto, una propuesta de ley. Sí, hay un movimiento bien importante, no solamente aquí en Europa, es retomar, o sea, es volver a valorizar eso. Y justamente tuve la oportunidad de asistir hace poco en Colombia en un evento donde educación especial inicial, todo lo que llamamos maternales, preescolares, realmente hicimos un evento en concientizar esto y nos dimos cuenta que no solamente es un tema que se está moviendo a nivel de Panamá, sino que hay países realmente movilizándose en este sentido. ¿Okay? Entonces digo, no es una sensación que tenemos, es una sensación interesante. España lleva adelante un montón de trabajos de esto y es triste decir que nos estamos volviendo cada vez más inhumanos, si ese es el término. ¿Okay? O estamos normalizando lo anormal, que eso es parte del problema. Cuando empezamos a normalizar las cosas eso. anormales. Y se ve en la calle la falta de tolerancia. Total, entonces carros. el ponerte en la posición del otro, ¿ok? Carlitos, el chico que acabamos de conocer ahora, o sea, es un ejemplo total de cómo te das cuenta que no necesariamente tienes que ser inteligente, pero cuando tienes eso que te da, eso que llamamos habilidades blandas, que son ganas, socialización, meterle, ¿sabes? Los retos que te estás todo el tiempo hablando, vamos, es de eso de lo que se trata. Es que volvemos a caer también en lo que es encajar. Perdón, no necesariamente encajar, sino prototipos. Porque, ¿qué es ser inteligente? Yo ¿Qué tengo es? un montón de personas de que eran 5, 5, 5 de arriba para abajo, pero ¿cómo le fue en la vida? Es Entonces, ¿y cómo le fue en la vida? No es que si fuiste emprendedor o no fuiste emprendedor, etcétera, etcétera, sino cómo es tu relación interpersonales, cómo te sientes, si te sientes de 5 o te sientes de 1,3. Esto es un conjunto al final total. de ambas cosas, porque no está mal pues uno tener, como mencionamos, conocimiento, no, eso es excelente. ser inteligente más, pero qué valor tan agregado, pues reconocer esa parte humana, tener valores Es correcto. y ponerlos en práctica, porque no es solo conocerlos, señores, sino ponerlos en práctica. Ahora, Así es. ¿cómo podemos pues hacer este cambio? Ir poco a poco. Esto empezaría por nosotros mismos. Hay que buscar directamente una ayuda, conversarlo en casa, conversarlo en el colegio. ¿Cuál sería la acción que usted nos ¿La recomienda, próxima? correcto, para llevar a cabo y generar el cambio? Porque todo empieza por nosotros. O sea, yo particularmente creo que a nivel de padres es algo que me parece que hay que, de vuelta, valorar no solamente las notas, ¿ok? No solamente las calificaciones. Yo no necesito generar competencias en que mi hijo genere una competencia dentro de sus compañeros de clase por ser mejor con las notas, ¿ok? Eso que antes se utilizó durante mucho tiempo de yo enseño al que tiene menos habilidades que yo, el ser monitor de algún compañero. Vamos a favorecer que de verdad mi hijo entienda que ser inteligente es algo que puedo compartir, ¿ok? Yo puedo compartir mis habilidades cognitivas con gente que tiene menos, porque probablemente yo puedo ser, de vuelta, muy inteligente, pero puedo no tener facilidades de expresión. Entonces, cuando tú mejoras ese tipo de cosas con tus propios compañeros, eso, apoyado por los padres, obviamente, empiezas a tener una relación empática con tus compañeros diferente, ¿ok?, a la que podías haber tenido siendo ese nerds que en algunos momentos estuvieron muy de moda y que efectivamente pues no tenían un mundo social. Y, evalúas un poquito en el colegio, los chicos que son más felices no necesariamente son los más inteligentes, son los que tienen un buen grupo social, son los que comparten, son los que tienen mejores relaciones sociales y son después efectivamente los que consigues en la vida más triunfadores que los que tienen mejores calificaciones. En efecto, así como lo menciona Piki, pues también estaban mencionando algo importante, o sea, en el tema de que en efecto hoy día, pues ya eso se ha perdido. Yo recuerdo también que este tipo de actividades en donde habían conjuntos típicos, talleres en donde grupalmente pues las personas se relacionaban mucho, había mucha práctica en grupo. Este tipo de actividades pues generaban eso, esa calidad humana de te ayudo, compartimos, de que en conjunto logramos un resultado para el beneficio de todos. Pues sí se ha perdido un poquito hoy día en lo que es el tema pues educativo de los colegios y demás. Sí. Como Hay tantas ya es cositas. algo que no solo depende de nosotros, Pero ¿sabes ¿sabes? también que yo creo, muy personal, de que mucho tiene que ver también los papás? Digo, la escuela definitivamente, pero también entonces los papás, porque no dejamos que los niños resuelvan también.
y que creen también sus propias capacidades. Por ejemplo, cuando tú estabas en la escuela, que tenías que hacer tu grupo, que estabas en tu grupo, que si debate, no debate, o tenías que hacer un bendito mural. Tú tenías que ponerte de acuerdo con el peladito del mural y saber, ok, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto, tú nada más a las esquineras, o mejor tú agarras y tú tráete mejor la figurita. Entonces ya poner, ahorita mismo los papás no dejamos que los hijos evolucionen o interactúen y por supuesto se den cuenta cuáles son las capacidades y realmente cuál es su inteligencia más fuerte, porque hay diferentes tipos de inteligencia, o sea, los números, yo fui una niña de 4, ganaba mi 2 con pico, decía que sabes una cosa, no quiero esto y no me traumaba un 3, como veo a gente que de repente que 5, 5, 5 y eso no es ni siquiera sine qua non. Entonces, vivíamos en una época donde nuestros papás no estaban. Sabía que tú tenías que traer un resultado, pero no estaban encima tuyo privándote de que tú misma evolucionaras y supieras cuáles son tus capacidades, que eso lo estamos viviendo hoy en día y luego con los grupos de los chats, con los chats de no sé qué, que hay que ir a hacer el bendito, ¿cómo se llama? El mural. ¿Por qué? Deja que los chiquillos hagan también el mural y que ellos mismos vayan interactuando entre ellos y creando y sabiendo cuáles son sus capacidades. Así es, así es. O sea, efectivamente es retomar lo simple. O sea, yo creo que es mucho más fácil si pensamos que es que el ser humano de base es un ser humano, es social, ¿ok? Debería. Es que es nuestra base. O sea, la especie humana se caracteriza por ser, deberíamos habernos caracterizado por ser sociales, ¿ok? No necesariamente la socialización está ligada a una capacidad cognitiva, porque entonces los chiquitos con discapacidad, ¿dónde los dejamos? ¿Ok? Entonces desvalorizamos a las personas con discapacidad solamente porque no son inteligentes, y no necesariamente es así. Tenemos chicos con discapacidades que tienen habilidades sociales, vamos, que muchísimas personas inteligentes quisieran tener. ¿Cómo ¿ok? que acaba de pasar por aquí? Es correcto. Para Carlitos. muestra un botón. ¿ok? Carlitos, wow. Exacto, para muestra un botón. ¿Ok? Un chico que tiene todas las habilidades Se habidas está y graduando en la universidad. es lo que te digo, ¿ok? Y además tiene, no hubo oportunidad de escucharlo, pero tiene además unos discursos bien interesantes, ¿ok? Y todo lo que él ha movilizado y todo lo que él enseña a otros, ¿ok? Es literal, es ponerte en los zapatos del otro, pero de verdad, o sea, Sí, ser es empático. ponerse, Hay ser una empático. conexión, exacto, de emociones. Y eso lo estamos viendo fuertemente a nivel de empresa. Y si escuchan los 10 cargos más importantes, son los cargos que tienen que ver con relaciones humanas. ¿Ok? Ana, consejos de tu parte, pues para todos los televidentes también, que de repente, ¿sabes qué? No han tomado la decisión de decir, ok, yo tengo que generar un cambio, tengo que aprender a valorar más, ser más tolerante, a ser más empático, ser más humano, que a veces uno hace así y se le olvida, pues, Así a medida es. que van logrando hasta el éxito. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué caí tan rápido? Y claro, es que no se le dio valor a estas cosas que son sumamente más importantes. Es que yo creo que también. lo más fácil es acordarse que primero está el corazón y después está la razón, ¿ok? No es que una no esté, es que levántese todas las mañanas y pregúntese qué fue lo primero que hicimos. Si efectivamente necesitábamos un cálculo matemático o efectivamente teníamos que saber si casa se escribe con S o con Z. No, lo primero que tienes que saber es conectarte con tu estado de ánimo, ¿ok? Conectarte con tus emociones, conocerte, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que enseñarle a los chiquitos, aprender a conocer cuándo estás feliz, cuándo estás triste. ¿Y eso qué significa con el otro? El que yo esté molesta no significa que yo llegue aquí y te pegue 4 gritos a ti, porque es que si no soy y no me manejo en las relaciones sociales, pues estamos creando una generación bien particular. Y el limitar la tecnología, ¿ok? Y aumentar las relaciones sociales padre-hijo y las relaciones sociales entre compañeros, ¿ok? Esas reuniones que antes se daban, ahora la gente juega todo virtual, todo, o sea, antes esas fiestas, estas tardes de juegos que se daban, ahora sí hay tardes de juegos, pero tú en China, el otro en Rusia, uno en Pakistán y 2 en Panamá. ¿Ok? Totalmente. Mil gracias, No, Ana, de verdad. Qué bueno tenerla por acá. Gracias. Y, Tema no, me y de apasiona. seguro que nos va a seguir acompañando constantemente aquí en La Cocina de Ají. Así que usted atento para recibir la mejor información. Y como mencionabas, hoy día hasta los feliz cumpleaños se dan por chat, señores, cuando antes se llamaba. Por favor, no hay que perder esto, que es tan bueno. Gracias por habernos acompañado en esta ustedes. mañana. Gracias.